Gracias, nuestro Dios, siempre y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Estamos reunidos en este lugar en acción de gracias al Señor por muchos motivos, muchas razones que esta familia encuentra en su vida para darle gracias a Dios, sacrificar un día de acción de gracias, primeramente por Jesucristo, por la gracia de Dios, por las bendiciones espirituales y por las bendiciones materiales. El apóstol Pablo escribió esta palabra: gracias a Dios por su don inefable. La palabra inefable, hermano y hermana, es algo que no se puede explicar con palabras. Pero antes de continuar, es importante que tenga que mostrarle por la palabra qué es un don. Porque el apóstol Pablo le da gracias a Dios y esta expresión está con signos de admiración. Gracias a Dios por su don inefable. Primero tendría que mostrarle que es un don, porque Pablo le da gracias a Dios por su don, un don que no se puede explicar. No existen palabras para poder explicar con detalle ese don de Dios. Miremos, solo le voy a mostrar, luego regresamos a esta palabra. Miremos, ¿qué es un don? Pablo dice gracias a Dios por su don inefable. El Salmo, el libro de los Salmos. El Salmo número 68, versículo 29. 68, 29. ¿Qué es un don? Porque Pablo le da gracias a Dios por su don y es un don que no se puede explicar. Veamos primero qué es un don. El Salmo número 68, versículo 29. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Un don es una dádiva, es un regalo, pero miremos esta otra palabra, así rápidamente. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Un don es una dádiva, es un regalo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un don también es una virtud, es un poder, hermano y hermana. Ahora volvamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. El salmista dice que por razón a tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones.
Esos dones que menciona el Salmo son presentes, son dádivas, son regalos. El apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives ese fuego del don de Dios que está en ti. Ese don que habla Pablo en la segunda carta a Timoteo es un poder, hermano, es una virtud. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el don de Dios es inefable? Porque ha sido el regalo más grande, hermano. Y una de las razones que esta familia encuentra para darle gracias a Dios es por Jesucristo, el don inefable, hermano. El regalo de Dios, el regalo que Dios nos dio. ¿Sabe qué estaba pensando, hermano? Anoche, cuando leía esta palabra, me quedaba meditando un momento. Comúnmente, recíprocamente, así, me das, te doy. Los niños en la escuela hacen intercambio de regalos. Son compañeros de aula, son amiguitos. Dice el maestro, tal día hay intercambio de regalos. Un niño le da su regalo al compañero, el compañero le da su regalo. Pero comúnmente, hermano, oiga, ¿por qué Pablo dice que el don de Dios es inexplicable? No se puede explicar, no existen palabras. Porque comúnmente, hermano, le vamos a dar un regalo a un amigo o a un conocido. Jamás le vamos a dar un regalo a un enemigo. Humanamente, el ser humano no le va a dar un regalo a su peor enemigo. Nosotros éramos enemigos de Dios, hermano, en mente y en malas obras. Y no podríamos explicar cómo Dios quiso darnos lo mejor, lo más grande. El siervo de Dios, Santiago, escribe en su carta, en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese regalo de Dios es Cristo, hermano, hermana. Esa dádiva, ese don de Dios es Cristo, el regalo más grande de Dios. Por otro lado, el apóstol dice que un don es una virtud. Avives el fuego del don de Dios que está en ti. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, oiga hermano, y sabiduría de Dios. El apóstol dice gracias a Dios por el regalo que no se puede explicar, el regalo de Dios, el don de Dios que no se puede explicar, por el poder de Dios que es inexplicable, no se puede explicar. Solo voy a hacerle mención así rápidamente. Como ejemplo, en el principio, si hablamos del poder de Dios, ¿se acuerda usted cuando Dios hace caer en un profundo sueño a Adán? Y de una de sus costillas, Dios abre la carne, toma una de sus costillas, y de una costilla, hermano,
forma a Eva, a la mujer que le iba a ser por compañera, la mujer que me diste por compañera. Vuelve a cerrar la carne, hermano. Hay operaciones que se hacen con hilo, así amarrado. Y hay operaciones que ya no les ponen puntos, sino grapas, para que no resalte la operación, la cicatriz, les ponen grapas. Se ven los puntos de las grapas. El poder de Dios es inexplicable, hermano, porque cierra la carne y deja la carne como si no hubiera pasado nada. El poder de Dios es Cristo, hermano. Él es el don inefable. El poder de Dios que no se puede explicar. Y hará su extraña operación. Hará su operación, extraña operación. Oye, hermano. Gracias a Dios por su don inefable. Don de Dios es un regalo, es el regalo más grande que estaba con Él, y su poder de Dios que es Cristo, el don inefable de Dios. Pero miremos esta palabra, tomen nota, Cristo es el regalo más grande de Dios, la dádiva más grande. Miremos, Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Esta palabra se refiere específicamente de Cristo, hermano. Ese regalo que vino a enriquecer nuestra vida, hermano, hermana. Antes de Cristo, nosotros éramos pobres, hermano. ¿Se acuerda? Solo voy a hacerle mención. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel? Juan llama a uno de sus discípulos y le dice, porque oye lo que Jesús está haciendo. Llama a un discípulo y le dice al discípulo, ve y pregúntale si él es el que había de venir o esperamos a otro. Y el discípulo se va. Cuando llega con el Señor Jesús, le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o todavía esperamos a otro? El Señor solo le dice, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres es predicado, es anunciado el Evangelio. Antes de creer en Cristo, hermano, nosotros éramos pobres. Y aparte de ser pobres, éramos enemigos de Dios. Pobres y enemigos de Dios, hermano. Y como decía el hermano don David, que descansa con Cristo, pobre y orgulloso. Soy pobre y ¿qué? Ese orgullo del pobre. Pobre y enemigo de Dios. Pero vino el Señor Jesús y Dios, oiga hermano, Dios hace una extraña operación. Hace que Cristo venga y habite en medio de nosotros, o en nuestro corazón, para ser exacto. Dios hace una operación cambiando nuestro corazón, hermano, quitando el corazón de piedra y colocándonos un corazón de carne. Pero hace una extraña operación colocando en nosotros una riqueza, hermano. Haré más precioso que el oro de Ofir al varón y más. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es Cristo, hermano. Pero ahora vayamos a la razón. Pablo dice gracias a Dios por su don, por ese regalo.
ese regalo que vino a mi vida, que vino a enriquecer mi vida. Hermano, en usted hay una riqueza, hermana, en usted hay una riqueza. Estaba en la mesa, en la mañana estaba en la mesa, y me vino a la mente el coro, un coro que cantó un hermano ya muchos años, y dice las notas del coro: el rico tiene, pero le falta todo. La salvación es mi único tesoro. Y yo soy un pobre, pero lo tengo todo. Oiga, hermano, yo soy un pobre, pero lo tengo todo. La salvación es mi único tesoro. Éramos pobres, hermano. Antes de conocer a Cristo, éramos pobres. Pero ese don inefable que jamás vamos a poder hallar palabras para explicar con detalles, hermano, cómo Dios quiso enriquecer nuestra vida, haciendo llegar a Cristo a nuestro corazón y dándonos riqueza. No nos dio un lingote de oro, hermano. No nos dio un talento. Aparte, los talentos que usted mira en la Biblia son virtudes, son responsabilidades dentro de la iglesia, capacidades a cada uno conforme a su capacidad. Son virtudes que Dios confía al creyente para desempeñarla en la iglesia. Eso es muy aparte, los talentos. Pero la riqueza más grande, hermano, es tener a Cristo en el corazón. El texto que leía el hermano también me viene a la mente cuando dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Gozosos en la esperanza. ¿Por qué aquel y aquella, aun estando en su cama, le canta al Señor, aun cuando el dolor es agudo, hermano? Cuando el dolor es agudo, porque sabe que dentro de él hay una riqueza, hay una bendición que jamás vamos a poder explicar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios me haya querido dar a su Hijo cuando yo era su enemigo? ¿Cómo es posible que Dios me haya querido dar a su Hijo cuando yo ni siquiera lo buscaba? Rebelde, incrédulo y enemigo de Dios. No se puede explicar, es inefable, no hay palabras para explicar. Pero Dios quiso, hermano y hermana, que ese don de Dios, el regalo, nos dio ese regalo y enriqueció nuestra vida. Hermano, tenemos riquezas dentro de nosotros, tenemos riquezas, hermana. ¿Ya se dio cuenta usted el valor que tiene, hermano? Lamentablemente solo vemos lo que está a nuestro alrededor, solo vemos lo material. Miramos que somos pobres económicamente, personas de baja clase, de condición humilde, y nos decepciona el hecho de pensar, oiga, que por qué nacimos aquí en Guatemala. Así decía un joven: ¿cómo fue que nací yo en Guatemala y en esta familia? Decía, yo hubiera querido, hermano, hubiera querido nacer en Europa, en algún país de Europa. Decía, hermano, ¿de qué nos hubiera servido nacer en un país de Europa si nos hubiéramos muerto en pecado, hermano? Nos hubiéramos ido al infierno. Jamás vamos a entender ni poder explicar con palabras ese don de Dios, hermano, ese regalo que vino a enriquecer nuestra vida. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Somos barro. Yo también de barro fui formado, dijo Eliú. Yo también de barro fui formado, hermano y hermano. La otra parte, la que quiero mostrarle, miremos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Si el don de Dios es un regalo, nos dio un regalo y nos enriqueció, hermano. Ahora miremos esta otra palabra.
Si el don de Dios es una virtud, es una capacidad, es un poder, miremos Colosenses capítulo 1, versículo 29. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay un versículo de la palabra que dice que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como si fuera de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, hermano. En cada creyente hay una riqueza. Si está Cristo, hermano, al entrar Cristo al corazón, vino a enriquecer, a cambiar la condición espiritual. Me vino a la mente, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya sabéis la gracia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza fueseis enriquecidos. Tenemos una riqueza, pero aparte de esa riqueza, hermano, hay una virtud en cada creyente, hermano, hermana. Hay un poder maravilloso, un poder de Dios, que es Cristo, que está en nosotros. El reconocimiento del apóstol es, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Ana cantó, en su cántico Ana dijo, nadie es fuerte por su propia fuerza. Esto es para que no haya orgullo en nuestro corazón, hermano, hermana, para que nuestro corazón no se llene de orgullo. Nadie es fuerte por su propia fuerza, porque nuestra fuerza y nuestra competencia proviene de Dios, de ese don de Dios, hermano, que Dios quiso colocar en nosotros, y por la potencia de Él que hay en cada creyente, adentro, en el corazón, dice que se lucha, se trabaja y se lucha. Trabajo luchando según la potencia de Él. Oiga, hermano, por la potencia que cada creyente tiene para luchar, para trabajar, esa fuerza, ese poder viene del Señor, hermano. Nuestro hermano, la familia, le da gracias al Señor por Cristo, por Jesucristo, el don de Dios y el don inefable, el don, hermano, que no se puede explicar jamás. Yo me quedé pensando cuando el hermano hablaba de la gracia como ejemplo. Oiga, este tiempo maravilloso que nos ha tocado, hermano, hermana. El hermano en el primer mensaje hablaba del tiempo de la gracia, porque los hermanos le dan gracias al Señor por este mejor tiempo de los tiempos, el tiempo de la gracia. Voy a decirle algo, hermano. Hermana, voy a decirle algo. En usted hay una riqueza, en usted hay un poder. En el tiempo de la ley, hermano, en el tiempo de la ley no cualquiera era profeta, mientras que usted puede ser un profeta, hermano. Usted puede desempeñar el papel de un profeta, hermano. Yo me quedé pensando, el hermano hablaba de la gracia y me quedaba pensando, hermano, cómo el Señor en este tiempo de gracia nos da un regalo. En el tiempo de la ley, hermano, la salvación era por obra. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si cumplía 9 mandamientos e infringía un mandamiento, se hacía culpable de toda la ley. Y si reconocía que había fallado a la ley, tenía que ir con el sacerdote, ofrecer un sacrificio, y ese su sacrificio solo le bastaba un año, hermano.
Un año nada más. La limpieza de su conciencia, de su carne, solo le servía para un año. En el tiempo de la ley, hermano, había que luchar para cumplir la ley y poder ser poseedor del paraíso terrenal, hermano. Creerle a las promesas de Dios, cumplir la ley, tenía parte en el paraíso terrenal, hermano. ¿Qué hicimos nosotros, hermano, hermana, en este tiempo de gracia? En este tiempo cuando Dios quiso darnos su don inefable, hermano. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuánto pagó usted por su salvación? ¿Cuánto pagó usted para que Cristo entrara a su corazón? Yo pagué 5,000, hermano. Si se pagara, hermano, nos gloriáramos del precio que damos. Yo pagué 5,000. Yo traté de pagar 10,000 para que fuera mejor. Yo 20,000 y el que pudiera 100,000. Y 1,000,000 pagué por mi salvación. Por gracia. No lo merecíamos, hermano, hermana. No merecíamos ser salvos, perdonados. Ni merecíamos que Cristo entrara a nuestra vida, hermano. Una vida llena de inmundicia. Un cuerpo lleno de corrupción, hermano. Pero viene Dios, hace una operación, una extraña operación, y hace que Cristo entre en el corazón como un regalo, como una dádiva, y al mismo tiempo un poder maravilloso. Voy a decir, esto es lo que quiero decirle también, hermano. No cualquiera era llamado para ser profeta en el tiempo de la ley, hermano. Dios le dijo a los judíos, si alguien se levanta y dice una profecía, si lo que dijo no se cumplió, es falso, es un falso profeta, hay que sacarlo y apedrearlo. No cualquiera, hermano, se levantaba a decir, así dice Jehová, y se cumplía. El profeta tenía un llamado desde el vientre, hermano. Desde el vientre. ¿Se acuerda usted de Jeremías? Dios le dice a Jeremías, desde que estabas en el vientre te conocí, desde que estabas en el vientre te llamé. Hermano, nosotros no tuvimos esa dicha, hermano, de que en el vientre de nuestra madre Dios nos hubiera hecho un llamado. Entonces, ¿para qué se está predicando? Si desde el vientre me llamó Dios. No, hermano, no somos judíos, no somos hebreos. Es la gracia divina de Dios el habernos dado a su Hijo. Ese regalo más grande, hermano. Hay regalos. Ayer me quedaba pensando de aquel padre que cuando se graduó su hijo, el hijo le pedía, y a veces nos pasa lo mismo que este joven, hermano. El joven le decía, quiero que me regales ese auto deportivo. Bueno, cuando